En la lección anterior estudiamos el arma poderosa de la oración. Es un arma que Dios ha colocado en nuestras manos. Por medio de la oración, el Hijo de Dios puede vencer todas las cosas. Hay una cosa que quita el arma de la oración de nuestras manos. ¿Qué cosa es? Es el pecado. Bienvenidos a esta escuela bíblica. Continuamos con las diferentes clases que llevamos en los últimos meses presentándoos. Clase número 23. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Cuando cedemos a la tentación, Dios no oirá nuestras oraciones. Satanás sabe eso, y esta es una razón por la cual trabaja duro tentando a los cristianos para que pequen. Todo cristiano debe aprender a vencer la tentación porque seremos tentados. Jesús fue tentado en el desierto. Él nos da ejemplo de cómo vencer la tentación, ayunando, en oración, con la palabra. Por la gracia de Dios, podemos vencer la tentación. Por eso en esta lección vamos a aprender a hacer esto. En primer lugar, vamos a contestar algunas preguntas acerca del pecado, acerca de la tentación. Una de las preguntas que varios oyentes a través de YouTube nos han hecho es: ¿puede Satanás obligarnos a pecar? La respuesta es que no, él no puede. Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. Nosotros tenemos el libre albedrío de escoger. Nosotros podemos ceder o no a la tentación. Si cedes a la tentación, entonces practicas el pecado. Otra pregunta: ¿es pecado ser tentado? La respuesta es no. Jesús fue tentado y sabemos que no pecó. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay que entender este punto. La tentación no es pecado. A Satanás le gusta condenar a los cristianos aun cuando no hayan pecado. Le gusta hacer que se sientan culpables al haber sido tentados por algún pecado, pero el ser tentado no es pecado. Otra pregunta: ¿cuándo entra el pecado? El pecado entra cuando decimos sí a la tentación. Pecamos cuando cedemos a la tentación. La Biblia habla de algunos pecados que son externos y de otros pecados que son internos. Por pecados externos queremos decir pecados tales como maldecir, mentir, robar, emborracharnos, el homicidio, la inmoralidad. Ningún cristiano debe ser culpable de estos pecados. Si estos pecados todavía existen en la vida de una persona, no hay evidencia que haya nacido de nuevo. Tristemente, tanto los cristianos como los inconversos son culpables de pecados internos. Por pecados internos queremos decir pecados tales como el orgullo, los celos, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, el odio, la codicia. Estos son los pecados secretos que los ojos del hombre no pueden ver, pero que están en el interior. Dios sí los ve. A su vista son odiosos y tenemos que aprender a triunfar sobre ellos. Cada cristiano tiene algún pecado que le está asediando. Ese es el pecado con el cual eres más probado, eres más tentado. Satanás conoce tu punto débil. Es allí donde más te tienta. Para triunfar sobre ese pecado y los demás pecados en tu vida, debemos aprender a vencer la tentación. Para vencer la tentación, debemos hacer 4 cosas. Depender de la muerte de Cristo. Depender de la vida de Cristo en ti. Amarte con la palabra de Dios y no hacer caso de la carne. Vamos a considerar estos 4 puntos. En primer lugar, como hemos mencionado, depender de tu muerte con Cristo. Como cristianos, tú y yo hemos sido rescatados del reino de las tinieblas donde reina el pecado. ¿Cómo fuimos liberados? Fuimos liberados por la muerte de Cristo. Dios nos puso en Cristo sobre la cruz, y cuando Cristo murió, morimos juntamente con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando resucitó de entre los muertos, también resucitamos con Él. La palabra de Dios dice: dando gracias al Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en Cristo hemos sido librados del reino de las tinieblas donde reina el pecado. Ya no estamos bajo la autoridad del pecado. Y esta es una gran verdad. Debemos cada día contar con ella. Romanos capítulo 6, verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puesto que hemos sido librados de la autoridad del pecado, el pecado no tiene derecho de reinar sobre nosotros. Ya no tenemos que obedecer más al pecado. ¿Cómo obtenemos la libertad del servicio al pecado? Reclamándola. La palabra de Dios dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos capítulo 6, verso 12. Vamos a poner un ejemplo para que se haga más fácil de entender. Pensemos en un joven que se prepara, que se alista en el ejército. Está bajo la autoridad del ejército. Tiene que trabajar duramente y obedecer a su oficial superior. Pasan los años y llega el día en que se le da de baja. Más tarde, en ese mismo día, se encuentra con su oficial superior y el oficial le dice: José, quiero que vayas a barrer el cuartel. Quiero que limpies los baños. Quiero que le des brillo, por ejemplo, a los fusiles de asalto. José se dirige a él y le dice: no más de eso para mí, señor. Yo ya no puedo obedecer. El oficial le dice: ¿qué quiere decir con eso? Durante ya 4 años ha obedecido mis órdenes. ¿Por qué me dice que no vas a hacer ahora eso? José le dice: tengo mi licencia de salida. En este ejemplo, José le contó la realidad que él estaba teniendo. Él estaba de baja. Demandó su libertad del servicio de militar. Nosotros, entre comillas, también estamos de baja. Como creyentes estamos de baja del servicio del pecado. La Biblia dice que el que ha muerto es libre del pecado. Ha recibido su licencia de salida. Por eso Dios te dice: tú tienes tu licencia para no servir al pecado, para no obedecer al pecado. La palabra de Dios dice que el que ha muerto al pecado es libre. No permitas que el pecado reine sobre ti. Exige tu liberación. No eres esclavo del pecado. Tenemos que obedecer a Dios. Cuando el pecado se te acerque, dile: reconozco tu presencia, reconozco tu poder, pero no voy a obedecerte. Sobre la palabra de Dios me reconozco muerto para ti por medio de Jesús. Tú no reinas sobre mí. Este es el primer punto. Depender de la muerte, de nuestra muerte con Cristo. El segundo punto: cuenta con la vida de Cristo en ti. La tentación nos viene no solamente de Satanás, sino también del interior de nosotros. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos, sus propios anhelos, es atraído, es seducido. Tenemos dentro de nosotros algo que siempre está tratando de arrastrarnos al pecado. La Biblia lo llama la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es una ley? Hoy que está de moda incumplirlas todas, sobre todo los gobiernos y algunos partidos políticos. ¿Qué es una ley? Pues una ley es algo que sucede una y otra vez. Por ejemplo, hablamos de la ley de la gravedad. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que existe una fuerza que siempre hace que los objetos caigan al suelo cuando se les suelta. No importa dónde tú vayas, eso siempre va a suceder. A eso se le llama ley de la gravedad. En nuestro interior tenemos un principio de pecado que siempre está tratando de arrastrarnos hacia abajo. Por eso es que la Biblia lo llama la ley del pecado. ¿Podemos vencer la ley del pecado mediante nuestros propios esfuerzos? Podrías hacerte esta pregunta. La respuesta es no. Dios nos tiene que librar del poder del pecado. ¿Y cómo nos libra Dios? Dándonos a Cristo. Su vida vence la ley del pecado. Pensemos otra vez en esa ley de la gravedad. Sabemos que la ley de la gravedad siempre está funcionando. Nos mantiene fijos sobre la Tierra.
No podemos volar sin un aparato mecánico, sin un avión, ¿verdad? Pero las aves vuelan. ¿Quiere decir esto que la ley de la gravedad no les afecta? No. La ley de la gravedad las arrastra hacia abajo, lo mismo que a nosotros, pero las aves tienen una clase de vida que supera la ley de la gravedad. La ley de la vida de un ave es volar. Ahora volvamos a nuestra situación. Tenemos la ley del pecado en nuestros miembros, pero también tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Hay una ley de su vida. La ley de la vida en Cristo es vencer al pecado. Su vida siempre triunfa sobre el pecado, y su vida en nosotros vence la ley del pecado y la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una condición que tenemos que cumplir si queremos que la vida en Cristo venza al pecado. Tenemos que confiar en que Él lo hará. De esto hablaremos próximamente en otra clase de escuela bíblica. Cuenta con la vida de Cristo en ti. Segundo punto. El tercer punto, ármate con la palabra de Dios. Hemos hablado y se nos comparte mucho sobre la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Pero te has equipado con toda la armadura de Dios? ¿Te has armado con la palabra de Dios? Hemos aprendido en la lección anterior de la oración, este arma poderosa. Pero Dios nos ha dado otra arma para que la usemos contra Satanás. Esta arma es la palabra de Dios. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. A esto recurrió Jesús, a la palabra de Dios. Cuando fue tentado en el desierto por Satanás, Jesús recurría a la palabra. Escrito está. Eso es recurrir a la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó esta arma para vencer a Satanás. 3 veces Satanás tentó a Jesús y 3 veces Jesús le respondió con la palabra de Dios. Jesús usó exactamente el versículo apropiado para refutar cada tentación de Satanás. Cuando Satanás intentó hacer que Jesús le adorara ofreciéndole todos los reinos del mundo, Jesús no le citó el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este es un bello pasaje de las Escrituras, pero no era el arma para usar contra esa tentación. En vez de eso, Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, verso 10. Jesús había vencido a Satanás porque había memorizado la palabra de Dios y porque sabía usarla. ¿Ves por qué es tan importante para ti y para mí memorizar la palabra de Dios, las Escrituras? Debemos armarnos con la palabra de Dios. Te voy a dar algunos versículos de victoria a los que puedes recurrir en tiempos de prueba, en tiempos de tentación. Son fáciles de memorizar. Estos los puedes usar contra Satanás siempre. El primero de ellos, Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la verdad. Cuando tú sabes la verdad acerca del pecado de Satanás y de la tentación, puedes ser librado de su poder sobre ti. Otro versículo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14. El pecado no te domina. ¿Por qué? Porque estás bajo la gracia, donde el gran poder de Dios obra para tu bien. Cristo vive en ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Santiago capítulo 4, verso 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Aprende a resistir a Satanás. Resístele con la palabra de Dios. Resístele en el nombre de Jesús. Otro versículo, primera de Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás es el que está en el mundo. Jesucristo es el que está en mí. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de temor es de Satanás. No lo aceptes. Dios no nos da el espíritu de temor. En lugar de eso nos da el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Otro versículo muy conocido, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Es Jesús el que me da fuerzas para hacer todo lo que Él quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Él es quien lo hace. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El último punto que quiero presentarte es, no hagas caso de la carne. Para vencer la tentación no debes hacer caso a los deseos de la carne. Esto quiere decir que no debes hacer cosas o permitirte entrar en situaciones en que te sea fácil pecar. Romanos capítulo 13, verso 14. Sino vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Quiero presentarte algunas sugerencias que te van a ayudar a vencer la tentación. Evita amigos y compañeros que influyan para que hagas cosas pecaminosas. Aprenda a decir no. La palabra de Dios dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Proverbios capítulo 1, verso 10. Ten cuidado en lo que miras. No podemos evitar ver algunas cosas pecaminosas, pero es la segunda mirada lo que te hace pecar. Cuida tu manera de pensar. Una mente limpia es de gran precio. No puedes tener una mente limpia si lees revistas y novelas indecentes o miras películas indebidas. No permitas que los pensamientos pecaminosos permanezcan en tu mente. Tal vez no podamos evitar que Satanás ponga un pensamiento malo en nuestra mente, pero sí podemos rechazarlo inmediatamente. Hay un famoso refrán que dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan sus nidos sobre ella. Llena tu mente con la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otro punto a tener en cuenta, conoce tus flaquezas. Cuida especialmente estas áreas de tu vida. Una de las mejores formas de resistir una tentación es huyendo de ella. Esto es lo que hizo José cuando fue tentado por una mujer malvada. Génesis 39, la esposa de Potifar. No vayas a ninguna parte donde no quisieras estar cuando venga el Señor Jesús. No acudas a sitios donde te sea más fácil pecar. Si eres débil con el alcohol, no vayas a un bar, y menos solo. Y si vas y tienes algún amigo que te invita a una cerveza, contrólate. No hagas nada que no quisieras estar haciendo cuando venga el Señor. Confiesa tu pecado inmediatamente, no permanezcas en la derrota. Y sobre todo, busca al Señor. Él es el que te libra de la tentación. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Salmo 25:15. Busca al Señor. Y recuerda la promesa. Dios nos ha dado una promesa maravillosa. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué dice este versículo? Dice que otras personas son tentadas con las mismas cosas que son tentación para ti y para mí. Más fiel es Dios. Esto quiere decir que tú puedes contar con que Él hará lo que dice en su palabra. ¿Qué está prometiendo? Porque esto es una promesa. Promete que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas aguantar. Promete abrir una salida para ti para que no tengas que pecar. Tú puedes tener la victoria. Tú puedes tener la victoria sobre toda tentación. Jesús nos da ejemplo, Jesús nos da la lección. Ayuno, oración, lectura de la palabra. El pecado no se va a enseñorear de nosotros. Recuerda estas 4 cosas. Cuenta con tu muerte con Cristo. Cuenta con la vida de Cristo en ti. Ármate con la palabra de Dios y no hagas caso de la carne. Esta es la lección que te presentamos en este día. Es la clase número 23. ¿Cómo vencer la tentación? Y damos gracias a
a nuestros compañeros de yubdavid.org que ellos nos facilitan estos estudios bíblicos. Hay varios compañeros que nos han compartido parte de esta reflexión y yo los quiero dar las gracias. Les quiero honrar por esa labor. Gracias también a los que seguís estos espacios a través de YouTube. Si queréis dejar algún comentario, con total libertad lo podéis hacer. Hoy lección número 23. ¿Cómo podemos vencer la tentación? La respuesta sencilla sería decir huir, correr como José. Y es una respuesta sabia y es la correcta, pero no es la única. No solo puedo huir de esa tentación, la puedo enfrentar como Jesús, con la palabra de Dios. Escrito está, con oración, con ayuno. Resumiendo, Jesús es el ejemplo. Él nos da la lección en este espacio. Radio Solidaria, una radio